Brad, thanks so much, John. I'm really pleased to introduce our next speaker, and I'll just reiterate for everyone after this Vishal's instructions for viewing this talk for those of us in the room with us. But it's my pleasure to introduce Juan Leon Alvarado, the International Indian Treaty Council Human Rights and Biodiversity Consultant. I'm going to welcome him to the front of the room to reiterate what Vishal said, and hopefully I get this right. Folks can sign into their Zoom webinar on computers as you have them, and I suppose plug in headphones, hopefully. There will be translation from Juan's speech in Spanish, but only for people who are viewing on Zoom. I don't know, maybe if there are fewer computers than people, some people could go into other rooms and double up. However people are comfortable doing that. Those rooms back there, you could just, I think you could go in there and we wouldn't be able to hear you if you closed the door. And so if you wanted to have the computer on without headphones. Yeah, or maybe give me some 5 minutes and we can see if it doesn't become chaotic then. Yeah, do we want to test Yeah. it for 5 minutes Okay. and we can come back? Okay. Sorry to draw you up here. Okay, I'm gonna first screen share. Do you need Juan to do anything? I feel like I just walked by. Justine and Becca. Yes. Yeah, so I just wanted to make sure that I can switch channel from original audio to English. And when I switch to English, I can hear Becca. But yeah, a lot of. I think you might be able to test it. Yeah. Nina, the archaeological. Is she in the audio channel already? Yeah, I have added her as an interpreter and she has the access to it now. Okay, maybe there's some issue. What in the heck is with this all this Yeah, whatever stuff? channel you assigned her to, that And then the man is like, you can't steal. Verbal killing. But it's for the state. It's. Wait. My grandma, like in 2016, things were really like heating up. Every morning, I was like, oh, when is there gonna be a revolution? Yeah, you can just stand here. I'll just take. Okay. That's good that she asked though, Yeah. on the right side. Yeah. A lot more has to crumble. Yeah. I'm telling you, we're in the end phase. I'm not so sure we have all that much more crumbling. Sure. Maybe I'm not. But then I don't think the interpret. I don't want to mess Vishala up. Yeah. I do not know him. Oh, okay. Yeah. He said he was from. Becca, can you start speaking in Yeah, English? Okay, so I wasn't sure if he. That works? Live like here. No. Okay, well, sounds good. yeah, and he was talking about the Apache mine. And so I didn't know from being from Texas if he was deep on Apache or if he was. Oh, I don't think he's. Apache. Yeah, just give me a second, yes. Okay, But I'm not sure. But the Oak Flat is Apache. yeah.
I know, it was so horrible. like, All right, so all we were trying online to- attendees, Zoom attendees, at the bottom of your screen on the right-hand side, to try to get you'll see the Earth sign. a If you mine. click on it, Mining companies. you have two options. If you keep on original audio, you will hear Juan speaking in Spanish. And if you want to switch it to English, then select English. And then you will be hearing our interpreter, Rebecca, speaking in English, translating it for you. So go ahead and switch your channel, language channel right now, so that Juan can start. And I think we are good to go. And if you Yes, have that's any very questions, please helpful. post them in the I've done chat that. box. Thank you so much, Becca, for your help. This one. Becca, can you speak now? Awesome. Yeah, so we have two options. Becca and Juan can speak at the same time. And it's up to you, like how you wanna pay attention on what audio, either English or Spanish. So maybe let's try with that, and then if we see that goes fine, then we will continue on with it. Okay. Also, all online Zoom attendees, at the bottom of your screen on right-hand side, you will see Earth sign. If you click on it, if you click on it, you will have three options: Spanish, English, and original sound. One will be speaking in Spanish. So if you keep original sound option active, you will be listening Juan in Spanish. And if you want to change that into English, then select English channel, and you will be listening to Becca, who will be translating for us. You want to change the slide? Yeah, You can yeah. just press this. Okay. This one, huh? Yeah. Yeah. Thank you. Yeah. Yeah, now. Okay. Okay, I'm gonna call us all back. If everyone can find their seats or wherever it is that they're comfortable listening to this talk, and we're going to hand it over to Juan. And afterwards, I think we can open it up to questions if that works for you. All right, I'll hand it over. Bien, muy buenas tardes. Primero quiero agradecer a los abuelos, a los ancestros, por permitirnos aquí estar el día de hoy. Y agradecer a las autoridades del gobierno del pueblo yaqui por hospedarnos en este lugar. Vamos a la montaña sagrada con mucha energía que nos recuerda que somos parte de ella. Se me ha pedido hablar sobre racismo, conservación y violación a los derechos de los pueblos indígenas de la tierra. Esto es un tema muy importante y en 30 minutos es imposible exponer algo profundo. Sin embargo, voy a hacer todo lo posible de dar una visión general de todo el problema histórico que tenemos
Este problema de áreas protegidas y áreas de conservación, racismo y discriminación, empezó desde la época de la invasión de los países europeos a nuestras tierras y a nuestros territorios. Empezó cuando los invasores nos despojaron de nuestras autoridades, de nuestros gobiernos, despojaron nuestros territorios y construyeron aquí sus sistemas económicos, sus sistemas políticos. Y desde entonces tenemos este problema de usurpación, de racismo, de discriminación sistemática. No es un racismo por una situación puntual, sino es general y de todos los días. Las constituciones nacionales, las legislaciones también son hechas a base del racismo de los gobiernos. En este caso hablo de Latinoamérica. Desde México hasta Chile, todas las constituciones se parecen y dan un poder potencial a las élites económicas, élites políticas, y por esa razón no tenemos esa libertad de ser iguales o estar en condiciones similares que los demás pueblos. Voy a hablar un poco, porque digo, tengo pocos minutos, pero quiero concentrarme en la cuestión de lo que es las áreas protegidas. Voy a contar un poco la historia de cada uno de, por lo menos 5 países de América como una muestra de la situación de cuándo empezaron las áreas protegidas. En Guatemala, el Parque Nacional se construyó en 1900, el año que yo nací, 68 años. Eso tenemos. Y actualmente tenemos 349 áreas protegidas en el país, en un territorio de 108,000 kilómetros cuadrados. Es realmente pequeño, y a la suma de eso, y sumado a eso, tenemos 291 licencias para concesión minera para la extracción de minerales en el país. Entonces, por un lado tenemos 349 áreas protegidas y por el otro 291 concesiones mineras. Dos de ellas, la Universidad de Arizona está documentándolo, la Laguna del Tigre y la Shuá. Una noticia importante para compartir con ustedes es que en el área protegida de Laguna del Tigre se acaba de finalizar con la concesión de explotación petrolera a Perenco. El nuevo gobierno ha decidido paralizar esa licencia. En México, las áreas protegidas empezaron en el 1917, hace muchos años, más de un siglo. Actualmente, el México tiene 226 áreas naturales, le llaman a ellos al área protegida.
187 cuentan con superficie exclusivamente terrestre, es decir, pura tierra. 31 cuentan con terrestre marino y tienen una extensión de 93.807.804 hectáreas. Colombia empezó en el año, aquí me traicionó la máquina, no la veo bien. El 9 de noviembre empezó en no puedo ver. Pero en la pantalla acá tal vez. 1960, 1900. Y actualmente tiene un total de 1.283 áreas protegidas. Colombia está dividido en diferentes tipos de áreas protegidas, pero esa es la cantidad. Bolivia empezó en 1992, cuando crearon Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia. Actualmente tienen 188 áreas. Perú empezó en 1961 y tiene actualmente tiene actualmente 76 áreas protegidas. Perú clasifica en muchos niveles las áreas protegidas. 15 parques nacionales, 17 reservas nacionales, 9 santuarios nacionales, no sé qué sean santuarios nacionales, 4 santuarios históricos y 2 reservas paisajísticas, 10 reservas comunales, etcétera. El total tiene 76. Brasil inició en 1970 y en 1973 conformó la Secretaría del Medio Ambiente. En total tiene 1.462 áreas protegidas de uso sostenible, 684 de protección integral y 246 áreas protegidas. Bueno, esto es una muestra de cómo estamos en Latinoamérica, porque está igual en Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica, Ecuador y los demás países. O sea, prácticamente el tipo moderno de la economía de los estados se está basando no solo en las áreas protegidas, sino en las áreas de exploración y explotación minera. Ahora, ¿cómo se han creado estas áreas de conservación u áreas protegidas? Han sido impuestas totalmente. Han sido con base a represión sistemática, ejecuciones extrajudiciales, criminalización, despojos de tierras, robo, quemas de vivienda, secuestros, torturas, aplicación del terror, entre otros. Prácticamente no hay respeto a los derechos humanos y menos a los derechos de los pueblos indígenas. Con violación clara a la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas
así como otros instrumentos. Y como ya se ha repetido acá, la violación al derecho al consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas ha sido permanente. Por lo menos en Estados Unidos y en Canadá existe un respeto a los tratados que los pueblos indígenas celebraron con con el gobierno invasor. En el caso de Latinoamérica también tenemos tratados que pueblos indígenas firmaron con el reino español en su tiempo. Pero eso no son respetados en este momento. Los abogados dicen que no tiene valor jurídico. Y ante esa situación, la organización, el CITI, trata de empezar un diálogo y aproximación con el gobierno de España para ver si relegitimamos esos contratos jurídicos sobre tierras y territorios. He puesto el título El racismo impuesto desde los convenios o tratados internacionales. Lastimosamente, los pueblos indígenas no participamos de las decisiones nacionales, no somos parte de la construcción de los estados actuales, no nos consultan, es decir, no tenemos a las leyes coloniales que tienen, y aún así, en los instrumentos internacionales nos vemos bien afectados. Y por esa razón, el más dañino para los pueblos indígenas es el Convenio sobre Diversidad Biológica, que nació en 1992. Y en su artículo 8J reconoce que se debe de aceptar el conocimiento de los pueblos indígenas, pero en 1992 nació con un concepto que decía comunidades indígenas y locales. Entonces, ya en 1996 cambió el término y utilizó pueblos indígenas y comunidades locales. Pero lastimosamente, toda la supeditación de los textos de pueblos indígenas lo otorga a la legislación nacional de los estados, no a la legislación internacional. Las legislaciones nacionales son muy atrasadas relacionadas al derecho, porque no nos reconocen como pueblo, no reconocen nuestros derechos, no aceptan como somos. Y entonces, esto es una situación que nos está causando problema actualmente, y sobre todo, ustedes recordarán que en diciembre del año 2022 se celebró la COP16, la COP15, perdón, en Montreal, Canadá, y ahí se aprobó el convenio marco para entrar en práctica el convenio de la convención. Y hay tres, por lo menos 3 o 4 metas que son, pero las más peligrosas para los pueblos indígenas. La meta 3 o la meta 30 por 30 es para el año 2030 tener
el 30% del territorio mundial conservado por la biodiversidad. Sin embargo, ese 30% de conservación lo están enfocando hacia los territorios indígenas, no a los territorios de los poderosos, no a los territorios de los finqueros, sino al territorio de los pueblos indígenas. Eso supone que va a venir más control, más represión y más lucha contra los pueblos indígenas. Otra meta peligrosa es que dice que todas las tierras, la meta 10, que todas las tierras productivas y agrícolas se garantice la preservación de la biodiversidad. Es decir, que en vez de darle garantía a lo que comemos, a la producción agrícola, nuestra alimentación, para garantizar la soberanía alimentaria, le vamos a dar prioridad a la conservación de la biodiversidad de la tierra. La otra meta 21, la otra meta es la meta 21, que es el acceso al conocimiento de los pueblos indígenas, supuestamente con reparto igualitario de beneficios. Sin embargo, lo que está ocurriendo es que todos nuestros conocimientos, nuestras ciencias, todo lo que sabemos de agricultura, de economía, de educación, de matemática, todo, están entrando ahora las ONGs, las agencias de cooperación, los gobiernos, para sistematizar todos nuestros conocimientos y tenerlo en un banco para digitalizarlos. Ellos dicen para que sea útil a la humanidad. Pero lo que está pasando es que nada de eso retorna a nuestras comunidades. Entonces nos están vaciando de nuestras tierras, de nuestros territorios, y nos están vaciando de nuestra espiritualidad y de nuestros conocimientos. Otro instrumento peligroso que ya aquí comentaron, los problemas de África, por ejemplo, es la declaración de los patrimonios culturales de la humanidad o patrimonios culturales nacionales. La declaración de grandes extensiones de tierra como parques o como centros de preservación, y sobre todo la UNESCO, que ya el Sector Especial sobre Pueblos Indígenas denunció en su oportunidad, ha declarado patrimonio cultural de la humanidad a grandes extensiones de tierra en Kenia, en Somalia y otros, y con la consecuente represión policial. Actualmente viene otro peligro más fuerte, y es que ustedes saben que se habla del cambio climático, se habla del calentamiento global, se habla de la producción de la alimentación, los pesticidas, los plásticos. Y toda esta gente que está al frente de la conducción de estos temas están tratando de entrelazar y coordinar acciones. Es decir, eso por un lado es bueno, y la intención real de proteger a la humanidad, de conservar la biodiversidad y otros fuera realmente el objetivo, eso sería ideal. Pero eso no es lo ideal, sino es unificarse a una estrategia contra los pueblos indígenas, que son los que conservamos
la mayoría de la biodiversidad. Pido favor que me avisen si ya pasé de los 30 minutos. ¿Eh? Going. You're good. Bueno, ¿qué han hecho los estados? Han evadido responsabilidad, han evadido compromisos. Los pueblos indígenas nos venimos organizando, venimos luchando y cada vez más fuerte. Y entonces los estados han buscado estrategias para dividir, para debilitar nuestros movimientos, aparte de lo que ya dijimos de la represión y todo. Ahora han creado un antagonismo, una definición que nos está debilitando a pueblos indígenas, sobre todo en el convenio sobre diversidad biológica, al crear un sujeto que no es sujeto de derecho internacional, que no está reconocido en los instrumentos internacionales, como es comunidades locales. Y nos ha puesto a la par de pueblos indígenas. Entonces, por un lado están debilitando el contenido de la Declaración de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, que nos llevó 30 años para lograrlo. Si ustedes van a revisar el convenio marco del Kunming-Montreal, CBD, van a encontrar varios derechos que le atañen solamente a los pueblos indígenas y otorgados a las comunidades. Ahora, dicen, bueno, es que las comunidades locales también son gente, tienen derecho, por supuesto, pero no puede ser que sea a costa de todo lo que nosotros hemos ganado en 30 años de la declaración. Por ejemplo, hay textos donde ya se les otorga el derecho al consentimiento previo, libre e informado, que solo a los pueblos indígenas corresponde. O se les otorga libre determinación, gobierno, autogobierno, que solo a los pueblos indígenas. Comunidades locales no sabemos quiénes son. Puede ser un grupo de personas que gestiona un proyecto, que gestiona, reclama derechos sobre tierra, y como está ocurriendo en Brasil se llaman comunidades locales los mineros artesanos, que están siendo conformados y manipulados por las grandes empresas mineras. Entonces, estamos en una disyuntiva, en una discusión bien fuerte en ese sentido, porque el CBD utiliza pueblos indígenas y comunidades locales. Punto. Punto. Nosotros no nos importa que les den derechos que les corresponden, pero ellos deben luchar por sus derechos. Bueno, no quiero detener mucho ahí, pero también enfrentamos la colonización de nuestros dirigentes. Actualmente muchos jóvenes, y no es una crítica a los jóvenes, sino es por desconocimiento de lo que hay en la arena internacional, muchos jóvenes indígenas se gradúan, salen y van a las convenciones y ahí se deslumbran con la cuestión de las exposiciones, de las explicaciones, quieren ser parte de esos sistemas. Y eso es bueno, eso es positivo, si van a trabajar allá para
trabajar por los derechos de los pueblos. Sin embargo, muchos de estos dirigentes han sido cooptados y entonces están contribuyendo a facilitar todo este impulso de proyecto mundial contra los pueblos. Tal vez no se dan cuenta, pero eso es una situación terrible. Para terminar, quisiera sugerir algunas acciones y voy a ir rápido porque ya me pasé del tiempo seguramente. Creo que una de las tareas que debemos hacer es ampliar la cruzada mundial contra las formas actuales de áreas protegidas y de conservación. Las áreas protegidas, yo digo que son buenas, pero a como están diseñadas y están hechas y como se aplican actualmente, no sirven. En ese sentido, creo que reconocer y fortalecer las diversas formas de conocimiento científico y práctico de los pueblos indígenas en su propia forma de conservación y mantenimiento de sus áreas protegidas puede ser muy positivo. Tenemos que detener el saqueo de las tierras, territorios, recursos naturales de los pueblos, así como el saqueo de nuestro conocimiento. Tenemos que denunciar todas las violaciones de derechos humanos y derechos de pueblos indígenas que se producen en nombre de la conservación. Y creo que tenemos un instrumento importante, pero no lo hemos dado a conocer. Es la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Y debemos de hacerlo saber en todos los pueblos y naciones indígenas del mundo. Eso es lo único que nos puede ayudar para ¿cómo se llama?, defendernos. El Consejo Internacional de Tratados Indios va a presentar una propuesta de reforma al artículo 8J del Convenio sobre Biodiversidad para evitar este problema que les comentaba de otorgar derecho a otros grupos o otras entidades. Esa es una acción que queremos hacer y ojalá podamos trabajar juntos en eso. Solicitar a la cooperación y agentes financieros a que se abstengan de violar nuestros derechos en supuesta defensa de la biodiversidad, el cambio climático o defensa de la naturaleza. Exigir a los estados que reconozcan nuestros derechos, que realicen las modificaciones estructurales en su legislación y constitución. Estamos conscientes que estas iniciativas son para la defensa de la vida de la humanidad, pero tenemos que hacerlo en el camino correcto. Y con esto yo quiero agradecer a los pueblos indígenas por su lucha incansable y por ustedes que son amigos de corazón y de mente de los pueblos indígenas. A que sigamos trabajando con toda esta maquinaria de la muerte que está contra los pueblos. Y aquí incluyo las fuentes que me han servido para hacer esta presentación. Y muchas gracias. Just think. Thank you for just. Bueno, si hay preguntas, no sé. Yeah. Thank you so much, Juan. I don't know if anyone has any questions that they'd like to ask. I don't think there were any in the chat. Yeah, Zenay. Hola, buenas tardes, don Juan. Buenas tardes. Una pregunta, perdón, no pude oír muy bien, pero también es más como pregunta de clarificación, pero
más de la propuesta hacia... I can also do it. Pero básicamente la pregunta es, entonces la propuesta es cambiar el CBD para distinguir la diferencia dentro de comunidades locales y pueblos indígenas. Y entonces para el artículo J, ¿cuál es? Ajá, J. Están tratando de remover la parte. Sí, eso es la intención porque está generando un problema y está extendiéndose al convenio. Los mismos gobiernos, la cooperación y gente interesada porque quiere captar fondos, está llevando el término pueblos indígenas y comunidades locales a cambio climático, y ahora es algo ya muy común. Eso no es correcto. Bueno, nosotros, la razón, la reforma. Sabemos que es difícil, pero tenemos que hacerlo para evidenciar que estamos siendo afectados. Que estamos siendo afectados. Any other questions? Chris? Going back to the Kunming Montreal Global Biodiversity Framework, I wondered if you could say something about the fact that the Target 3 does not really properly take into account that Indigenous peoples also have their own territories on which they practice conservation, and that these are not really included in the target. Target 3 kind of mentions them, but it's not really very clear. And at the moment, it seems that many Indigenous peoples' territories where conservation is practiced are not included in Target 3 and are not being seen as contributing to the global biodiversity protection push. Do you see some possibilities to reform that part of the framework? ¿Se Bueno. ¿Puedo traducirlo? No, pero sí entendí Ajá. la pregunta. Solo para los amigos que no se entiende la pregunta. Bueno, sobre el tema, ¿cómo se llama? La meta 3, prácticamente quedó para mí muy débil para una cuestión de participación. Pero el problema es que allí introduce, incluyendo a los pueblos indígenas y sus territorios, para áreas. Y si te recuerdas, Cris, hubo una propuesta de la COICA en la cual decía que debemos proponer una tercera categoría, que es la área protegida que conserva donde viven, donde se desarrollan los pueblos indígenas. Entonces, en vez de decir que ahí lleguen a otras áreas de conservación, era brindar cooperación para a este pueblo. Lastimosamente, la misma FIR y los estados no quisieron categorizar esa área protegida. Estamos interesados en insistir en eso, pero no sé si quieran abrir, no sé si quieran revisar, pero creo que tenemos que tener más claridad. Si no hay definición exacta de áreas protegidas hacia el pueblo indígena, vamos a tener más que no van a resultar
existen en este momento.